Ok, estamos en vivo. Hola, hola a todos. Me gustaría presentarle a mi amiga Andrea Schwartz. Ella ha educado en casa por ¿cuántos años? Bueno, eduqué en casa por 30 años debido a la edad de mis hijos, pero nunca he pensado que me he detenido, así que sigo educando en casa. Ah, claro. Creo que todos seguimos. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo tres. Mi hijo mayor tiene 42 y el más joven pronto cumplirá 28. Bien, entonces vamos a entrevistar a Andrea y, y lo que me gusta de Andrea, ella ama a Jesús, ama al Señor y tiene mucha sabiduría para compartir. Ella será nuestra moderadora. Esto significa que ella estará respondiendo sus comentarios. Yo estaré también, pero ella estará respondiendo sus preguntas y dando muchas buenas ideas. Entonces, Andrea, ¿por qué empezaste a educar en casa hace varios años? Tú sabes, es gracioso porque empiezas por una razón y mientras sigues educando en casa, tus razones se van solidificando. No creo que sea particularmente útil volver a esa Andrea del 1980 y preguntarle, ¿por qué hiciste eso? No soy la misma persona, pero creo que sería más útil contarle a la gente que no está escuchando por qué continué educando en casa. Y eso tiene que ver con que entendí que educar era más que enseñar a leer, a escribir y aritméticas. Aunque de todas formas necesitas esa herramienta para poder ser realmente útil para el reino de Dios. Entonces, los chicos tienen esta oportunidad donde nadie espera que salgan a ganar su dinero, pagar la hipoteca, pagar por los alimentos. Entonces, esta etapa de su vida es para aprender, basado en fundaciones bíblicas. Yo no quería que aprendieran que ellos habían evolucionado al mono, porque ellos no evolucionaron de los monos. Yo no quería que ellos aprendieran que tú sabes, que podían ser salvos o ser una persona feliz, pensando que la eternidad sería de ellos por cualquier forma que ellos hubieran elegido. No, Jesús lo hizo muy claro, el camino es angosto y Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces en mi casa la educación era asegurarme de que mi hijo entendiera las escrituras, entendiera la historia, que fueran capaces de interpretar literatura con los lentes de la escritura. Entonces ellos se ponían los lentes de la escritura. Amén, amén. ¿Educaste en casa la enseñanza secundaria? Sí, lo hiciste, ok. Son tres niños. Lo que me gustaría saber, el tipo de horario que tenías, ya que tenía mucha diferencia de edad entre tus hijos. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste exactamente con tus niños para que funcionara? Bueno, una de las cosas que la gente tiene que entender, especialmente la gente que tiene a sus hijos en escuelas públicas, incluso en escuelas cristianas, cuando los traes a casa no puedes recrear ese ambiente. De hecho, no quieres recrear ese ambiente. Cuando ellos tienen una pregunta, ellos tienen que levantar la mano. Pero ellos no solamente tienen que estudiar historia a las 10 en punto de la mañana, porque a esa hora está agendado. Entonces, para alguien que va a hacer su estilo de vida, la educación en casa, de hecho lo es un estilo de vida, creo que tú puedes estar de acuerdo con eso, tienes que hacer lo que te funcione a ti y lo que funcione en tu familia. Entonces, por ejemplo, mi esposo sigue trabajando como vendedor de autos y como vendedor de autos, él solo trabajaba los fines de semana. Entonces, si sacáramos los fines de semana de educar, ellos no verían a papá. Entonces, nuestros fines de semana se transformaban los días lunes y martes. Entonces, tenía muchos tipos de cosas que podían hacer, como salir, practicar golf juntos, cualquier cosa que ellos hicieran hacer. Pero lo que hicimos fue que la educación en casa se educara a nuestra familia. Sí, fue exactamente lo que nosotros hicimos. ¿Respondí tu pregunta? Creo que no la respondí completamente. Sí. Entonces, hay gente que le va mejor en la mañana. A algunos le va mejor en la mañana tarde. Entonces, tú ves que en un colegio con horario regular, más te vale ser una persona de mañana, porque a esa hora empieza la escuela. Bueno,
A veces consideré que en la mañana los niños era mejor que hicieran sus deberes. Entonces ellos se levantaban, hacían su cama. Y por ejemplo, en mi casa, cuando yo era niña, a los 8 años ya podías lavar tu propia ropa, porque ya puedes presionar botones, puedes leer, puedes diferenciar los colores. Ya habíamos aprendido todo eso en el kinder. Los rojos van acá, los colores oscuros acá, los blancos acá. Luego me di cuenta que como padre que educa en casa tienes que ser flexible. Lo que funcionó la semana pasada quizás tenga que ser adaptado esta semana. Entonces entendí que las matemáticas se tenían que pasar antes del almuerzo. De otra forma hubiera tenido niños soñolientos, su atención era nula. Entonces, ¿qué les gustaba hacer? Les gustaba leer. Leer estaba ubicado después de que hicieran todas las cosas que mamá decía que tenían que hacer. Ahora, el horror que cometí, y estoy segura que tú también, hice esto por 30 años, tienes que imaginar que cometí muchos errores y muchas cosas que otras personas no lo hacen de esta forma. Había un tiempo en que desde el momento en que ellos se levantaban hasta que se fueran a dormir, los estaba educando. Entonces los niños decían, ¿cuándo va a terminar el tiempo del colegio? Entonces tuve que disciplinarme para decir, estos son nuestros horarios disponibles. Ahora, la diferencia de edad entre mi primer y segundo hijo eran de 6 años y medio y entre el segundo y el tercer hijo eran 7 años y medio. De hecho, esto es mucho más fácil que para las familias que tienen los hijos seguidos, porque adivina qué, tenemos las siestas. Entonces, cuando el bebé estaba durmiendo podía dedicar tiempo al otro y eso funcionó muy bien conmigo y lo hizo más fácil. La gente se reía y me decía, tus hijos tienen mucha diferencia de edad, te apuesto que ni siquiera pelean. Yo le decía, no, ellos encontraron la manera de pelear entre ellos. No fue difícil, incluso en una edad temprana. Sí, mis hijos tienen diferencia de edad de 5 años y medio, así que entiendo eso. Pero eso no significa que las familias grandes no puedan maximizar los tiempos teniendo más niños. Hay momentos que uno ya les ha enseñado a leer. Cuando esa persona ya ha pasado por lo básico, tú estás formando a profesores. Al permitir que el hermano mayor enseñe los sonidos fonéticos a los más pequeños. Y también está el tiempo para las cosas importantes doctrinales sobre lo que la Biblia dice sobre la creación, sobre lo que la Biblia dice sobre el matrimonio. Mamá y papá deberían hacer eso. Yo no le dejaría esa parte al niño de 10 años. Pero el niño de 10 años puedes enseñar el alfabeto, los sonidos, la lectura básica. Le puedes leer a los niños más pequeños, la cual es una muy buena forma para que ellos puedan ejercitar su lectura. Es por eso que la educación en casa es tan refrescantemente libre. Tiene en la mente el resultado de una persona siendo competente y no solo una persona pasando exámenes. Sí, muchas de nuestras mamás nuevas que han empezado a educar en casa están un poco abrumadas. ¿Puedes compartir con nosotros tu mejor tip que ellas necesiten escuchar de ti que los ha hecho por 30 años? Bueno, primero que todo lo que yo diga tiene que ser filtrado con si esto es útil para ti, úsalos. Y si pareciera no ser útil, no lo uses. Pero como no conozco a esta gente, si estuviéramos hablando de alguien que ha puesto a su hijo en un colegio público y ahora los colegios públicos están cerrados y ahora están los chicos en casa y no saben qué hacer con ellos, yo les sugeriría, ya que vas a estar ahí de todas formas, no puedes ir a muchos lugares, deberías hacer mucha lectura en voz alta y mucha discusión sobre ello. Piensa en los clásicos. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, El progreso del peregrino. Amo El progreso del peregrino para los niños. Y luego discútanlo. Descubre lo que tus hijos saben. Y si esto va a ser para mucho tiempo, no tienes que tratar de meter todo en una semana. Exacto. Entonces, ¿qué recursos específicamente tienes que podamos compartir con nuestra audiencia? Ok, debido a que no sé qué tan accesible serían ordenar un currículum y que te lo hagan llegar a la casa, si es que la gente no tiene los currículum del colegio ya en sus casas, yo diría que si tú puedes hacerlo, puedes enseñarlo. Entonces, por ejemplo, si quieres que tu hijo practique la suma,
Hay muchos ejercicios dependiendo del nivel. Muéstrale cómo hace el balance de tu chequera. Tiene que ver todo con sumar y restar, incluso para enseñar los números negativos. Tú le dices, no puedo llegar y comprar esto porque tú sabes, no tengo el dinero para comprar. Y ahí tú le muestras los números negativos. Cuando cocinas, estás aprendiendo fracciones. Cuando ves una receta. Entonces, lo que yo diría es que se diviertan. Enséñale las habilidades básicas de la vida y reconoce cuánto es lo que tú usas. Por ejemplo, en matemáticas. ¿Por qué las matemáticas son importantes? Si vas a seguir instrucciones, porque es importante saber cuál es el verbo, cuál es el sujeto. Entonces usa todo lo que te rodea y luego incorpóralo a las tareas que tiene en el colegio. Siéntate y ayúdalos a hacerlo. Pero no es como que haya una pistola en tu cabeza, no, ni como que puedas hacer esto incorrectamente. La belleza de todo esto es que te darás cuenta cuándo tus hijos están aprendiendo y cuándo no. Lo más probable es que el profesor de tu hijo no lo sepa, porque él o ella está a cargo de muchos niños. Correcto. A todo esto, ¿puedes compartir los libros que has escrito? Andrea es una autora de un par de libros y quisiera que ella compartiera sus libros con nosotros y dónde comprarlos. Ok, lo que le digo a todos, cuando se me acabaron los niños y la educación en casa terminó, porque amo mucho la educación en casa, pero no puedo traer a un niño de la calle para educarlo en casa. Entonces empecé a enseñar a las madres que están educando en casa y he estado haciendo eso por casi 20 años. Tuve algunas ideas y sabiduría y los puse en libros. Mi primer libro fue escrito durante mis primeros 25 años mientras educaba en casa. Las lecciones aprendidas. Luego mi segundo libro, La vida de la educación en casa, no es como despierto en la mañana y hago esto. No, es una filosofía sobre cómo la educación en casa debe ser gobernada por Dios y para la honra de Él. Y cómo hacer para que tú y tu hijo sobrevivan a esto. Porque si tú pones mucha carga en ti, todo lo que vas a sentir es que eres un fracaso. Luego escribí 2 libros para niños, libros para leer en voz alta, pero como a mí le gusta decir a mi esposo, los libros son libros para padres porque hablamos sobre cómo tratar las responsabilidades, el perdón, arrepentimiento. Entonces mi primer libro se llama Enséñame mientras mi corazón aún es tierno. Y el segundo se llama Asuntos Familiares. Detrás de los libros dice, estos son historias reales, los nombres han sido cambiados para proteger al culpable. Porque verás que todos somos culpables en la historia, ya que podríamos decir que la mamá y el papá han tomado malas decisiones muchas veces y cómo lidiar cuando aparece el pecado. Ahora trabajo de forma part-time en un colegio cristiano y le he sugerido a los padres que obtengan estos libros y a las familias les encanta. Y ayuda a los padres a entender cómo ser padres, porque en vez de dar clases de cómo tratar con tus hijos cuando pecan, yo lo digo en historias. Entonces, estos libros pueden ser adquiridos en Amazon, pero como sé que puede que tome mucho tiempo el envío de las cosas, con mi otro ministerio, que también trabajo part-time, publicó estos libros y están disponibles para leer en línea si tú quieres. Entonces, cuando vas a chalcedon.edu, chalcedon.edu y escriben esos títulos que les mencioné, lecciones aprendidas, la vida de la educación en casa, enséñame mientras mi corazón aún es tierno y asuntos de familia, los puedes leer en línea y los puedes leer de esa forma, porque la razón de por qué lo escribí fue porque probablemente sea yo la que compré muchos de estos libros para regalarlo a la gente. Entonces, nunca he hecho mucho dinero. Creo que mi último cheque que me llegó fue de $30 o algo así. Pero es la forma que yo lo hice. Pero lo hice debido a la gente que está empezando a educar en casa y quieren seguir educando en casa y tienen preguntas. Yo les digo, lean mis libros y luego háganme sus preguntas. Tendrás mejores preguntas después de que leas mis libros. Muy buena idea, muy buena idea.
De hecho, me gustaría comprar un par de esos libros para mi nieto. Entonces, la última pregunta para terminar es, ¿cuándo supiste que estabas haciendo lo correcto al educar en casa? ¿Cuándo fue el punto en tu vida de educar en casa? ¿Antes, mientras o después? Si pudieras compartir con nosotros qué te mantuvo confiada, que Dios te dijo que eso era lo correcto de hacer. De hecho, eso pasó muy temprano, como ya le había dicho, debido a que tienen mucha diferencia de edad. Hubo un tiempo que solo educaba solo a mi hijo y su hermana no estaba siendo realmente educada porque era muy joven. Entonces, cuando él no me escuchaba, yo le decía, si no eres bueno, te mandaré al colegio afuera. Si no eres bueno, vas a ir al colegio. Te mandaré a un colegio público si no me escuchas. Y un día fue como que Dios me dio una bofetada y me dijo, ¿por qué no los amenazas con que lo vas a tomar y lo dejarás en el camino y no lo vas a alimentar y nunca lo volverás a llevar a la casa? Eso fue muy fuerte porque amenazas con eso. Hay muchas maneras de que puedes amenazarlo. No puedes tener postre, no puedes ver televisión, pero nunca lo amenazas con algo que no es saludable para el niño. Y puede que haya gente que esté viendo esto, que son mamás cristianas, que están empezando a educar en casa. Y lo que yo dije puede ser muy ofensivo. Es como si yo hubiera criticado su elección. Bueno, sí, estoy criticando su elección. Creo que si entregas a tus hijos a alguien que no ama a Jesucristo y no va a enseñar la palabra de la Escritura, creo que esa gente va a ser responsable frente a Dios. Cuando Dios les diga, entonces, ¿qué es lo que hiciste con los hijos que te di? Ok, habiendo dicho eso, si hay alguien ofendido, lo siento si fuiste ofendida, pero acá está mi promesa. Si tú te contactas conmigo, yo te ayudaré. Te ayudaré para que continúes y te ayudaré en los tiempos difíciles, porque me importa el futuro. Y el futuro implica a jóvenes siendo educados para que cuando la crisis pase, ¿cuándo de ustedes esperan que hayan cristianos en posiciones para tomar las decisiones correctas en estos momentos? Queramos o no, los negocios van a estar cerrados hasta el próximo año. Aunque entremos en socialismo o sigamos con nuestra vida como era, la forma en que ellos van a tener el favor de Dios es que si tenemos gente que quiera servirle al Señor. Y me tengo que calmar. Como puedes ver, es algo que realmente me apasiona. Sí, claramente. Y es exactamente lo que el Señor te ha llamado a hacer. Gracias por compartir eso con nosotros. Algunas últimas palabras para animar a las madres que han sido empujadas a educar en casa, no por elección. Ok, primero que todo, cuando tú eres débil, Dios es fuerte, ¿ok? Respira profundo, saca la Biblia y empieza a leer uno de los evangelios. Si no sabes lo que tienes que hacer, si no sabes lo que tienes que hacer en caligrafía o para desarrollar la habilidad para escribir, ten a tu hijo que copie el libro de los Salmos. Tú sabes, hay muchas cosas por hacer y no decir, estoy en una isla sola, no tengo todos esos libros. ¿Podré enseñarle algo a alguien? Si puedes hacerlo, puedes enseñarlo. No necesitas tener un libro para hacerlo. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer, no te quiero hacer voluntaria, pero en algún punto quizás podamos hacer un video donde los padres estén con sus hijos viéndonos pasar algún contenido. Entonces, los padres aprenden a cómo hacerlo. Es mucho más fácil mostrar, porque si podemos hacerlo, podemos enseñarlo. Entonces, podemos hacerlo, podemos buscar las formas para hacerlo. Entonces, para la gente que nos está viendo en Facebook, ¿cuáles son los problemas que ustedes tienen? Preguntas específicas. No sé cómo hacer esto. Luego, entre las dos o cualquiera que esté ahí, también podemos decir, así es como se hace o así es como podría hacerlo. Creo que debería ponerlo así. Genial. ¿Cuál es el versículo que recordaste una y otra vez cuando educabas en casa? Esa es una muy buena pregunta. Los últimos versos del libro de Eclesiastés. Teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y si tenemos eso en mente y digo, teme a Dios, ok, puede que ahora entre en una controversia acá. Estamos viendo que el mundo entero está siendo llamado, estamos en pandemia, tenemos a un Dios soberano. Él no despertó y dijo, oh, está el coronavirus. Dios ordena todas las cosas que pasen. Entonces, una buena pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Hemos agotado la paciencia de Dios con nuestra desobediencia como cultura? ¿Está él enojado porque hemos entregado a los niños a un sistema de colegio que enseña que el matrimonio es cualquier cosa, en vez de que es un pacto entre hombre y una mujer, que hay más de dos géneros? O sea, ¿por qué ahora? La palabra de Dios dice, si mi pueblo llama mi nombre y se humilla en oración y oyeren mi voz, sanaré su tierra. Entonces este es un tiempo para sanar. Cada uno de nosotros puede mirar sus casas y decir, ¿vivo mi vida temiendo al Señor, guardando sus mandamientos? Ese es un buen lugar para empezar. Increíble. Esto ha sido muy entretenido. He disfrutado nuestro tiempo juntas. Gracias por compartir tus 30 años de sabidurías educando a tus hijos. Y bueno, ¿están todos bien en casa? ¿Nadie enfermo? Están todos bien. De hecho, tengo una nieta que está en un grupo de riesgo. Ella nació con fibrosis quística. Por la gracia de Dios, ella está bien. Ella sigue manteniendo su estilo de vida como puede dentro de la casa. Ella asiste a un colegio cristiano y está perdiendo todas estas clases de voleibol, básquetbol y todas las otras interacciones que ella tiene con sus compañeros. Pero la otra cosa que me gustaría decir es que esto nos mueve a un tema de salud en la que ambas tenemos una relación. Primero, aprende lo que es un virus y cómo infecta un virus. Esto quizás era lo que todos debimos haber puesto atención en las clases de biología, pero puedes descubrir cómo esto funciona. También entender que hay muchas cosas que puedes hacer para fortalecer tu sistema inmune. Pero una de las cosas que mata el sistema inmune es la ansiedad y el miedo. Aumenta los niveles de algo llamado cortisol y que están muchas cosas malas. Entonces te dejaré con el siguiente versículo que es muy significativo para mí. Cuando Dios dice, no estés ansioso por nada. Ese es un mandato, no es una sugerencia, no es como decir cuando estés alrededor de eso, no te preocupes. No, Él dice, deja todas las cosas, todas las preocupaciones en Él, porque Él nos cuida y puso su carga. Y su carga no es estar preocupado del coronavirus. Su carga es que salgamos y hagamos discípulos para buscar el reino. Entonces, si hacemos esto y le digo a la gente, tú sabes, tengo 60 años, 67 años, estoy en este grupo que supuestamente está en riesgo, pero hoy tuve que mostrar mi identificación para poder entrar al supermercado más rápido, porque dejaban entrar primero a la gente sobre 60 años. Yo estaba muy emocionada porque me estaban dando esa posición. Yo estaba como, nunca se habían preocupado tanto por mí. ¿Estás segura que tienes más de 60 años? Es muy chistoso. Ahora está bien si está sobre los 60. Yo le digo a la gente que si ella entiende esto y el Señor me lleva por el coronavirus, gloria a Dios. Él decidió y determinó cuando yo vine a este mundo y Él determinará cuando yo me vaya. Pero yo me iré en un columpio. Entonces siempre le digo a la gente, quiero morir fiel y quiero morir sana. Y con esto me refiero a que son cosas que puedo hacer. Pero Dios puede invalidar mis decisiones porque Él es soberano. Así que dejen de preocuparse porque cuando tú te empiezas a preocupar, pecas. Amén, hermana. Predícalo, Andrea. Eso es muy cierto. No estoy preocupada por este coronavirus. Estoy completamente de acuerdo. Él sabe cuándo nuestro tiempo, cuánto tiempo estaremos en esta tierra. Y no nos tenemos que preocupar por esto. De hecho, siempre le digo a la gente las palabras más aterradoras de la Escritura para mí son, nunca te conocí. No queremos escuchar eso.
Entonces, sé fiel en lo que Él te llama a hacer ahora. Y si has descubierto que has perdido mucho tiempo, o puse mi atención en esto, o puse ídolos en mi vida que no debería, Dios es un Dios de gracia. Un poco de obediencia trae su bendición. Ya no dice, ok, por 50 años has estado perdida y ahora eres obediente, esperas 50 años. Ese no es nuestro Dios. Su bendición es inmediata y tenemos que recibirla. Sí, es muy claro, muy cierto. Bueno, muchas gracias otra vez. Estoy segura que escucharé de ti otra vez. Me gustaría que pudiéramos hablar sobre la salud. Creo que es una de las cosas que vamos a hacer, es concentrarnos en cómo mantener nuestro sistema inmune y, tú sabes, hablar de nuestros viajes, nuestros propios viajes relacionados a la salud y por qué sabemos lo que tenemos que hacer en esta situación. Exactamente. Y lo más importante de mantenernos saludables es que si tu panorama luce bien, entonces no pienses que tienes que mantener a tus niños confinados. Si tienes un jardín, haz lo que hagan calistenia. Ellos estarán mucho mejor y gastarán mucha energía y serán más saludables. Gracias por la invitación. Permíteme orar. Amado Dios, gracias por este tiempo, por Andrea y su vida y la vida que ella ha vivido para que nosotros seamos bendecidos por ella. Te pedimos que nos des corazones abiertos a ser enseñados y también a la gente que está escuchando, dales corazones dispuestos a aprender con intenciones de hacer lo que ellos tengan que hacer para el futuro con sus hijos y en la educación de ellos específicamente. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.